Hola a todos amigos y familia de 4S. Una vez más estamos aquí presentando un webinar más para compartirles información bien importante y bien relevante a todos ustedes. Hace mucho tiempo que no nos conectamos, en lo personal tenía tiempo sin grabar. Es un honor para mí estar presentando el primer webinar del año por parte de 4S. Esperemos que la información que presentemos hoy les guste y les agrade. Como todos los años, nos toca presentar el webinar de Panorama Inmobiliario, en este caso 2024. Quisiera hacer mención especial a algunas de las asociaciones de real estate en Latinoamérica que nos ayudaron y que nos apoyaron para que la aplicación de la encuesta fuera más rica en respuestas y en conocimiento por parte de todas las personas que estuvieron participando. Agradecer a todas ellas su participación. Esto nos ayudó a que este año hubiéramos tenido participación récord en comparación con los años anteriores. Como ustedes saben, y ya para darle pie a la plática, Panorama Inmobiliario nos habla de diferentes aspectos y queremos hablar de información que sirve como termómetro para poder entender las tendencias y cuál es el sentimiento de todos los participantes que estamos hoy en día en la industria. Entonces vamos a hablar de cuáles son las expectativas, de cuáles son los giros que más pensamos que van a crecer, cuáles son las limitantes que tenemos hoy en día en cada uno de nuestros países y sobre todo identificar las oportunidades que vemos en el mercado. Si quieren, empezamos a platicar un poquito del reporte. Hacer la aclaración y sí invitarlos a que descarguen el reporte y lo compartan con todas las personas dentro de su equipo, con gente conocida, para que tengan una visión un poco más amplia de lo que vamos a participar. Por temas de tiempo no vamos a revisar el 100% del reporte. Es importante que lo descarguen para que esta plática sea un poquito más rápida, más dinámica y la disfruten de una mejor forma. Empezamos con el reporte. Platicamos rápido de quién participó en la encuesta para que más o menos tengan un contexto rápido y no voy a ser muy específico en ese tema. Primer tema, tuvimos récord de participación en este año. El 54% de la muestra pertenece a México y el 46% pertenece a LATAM. Prácticamente el 50% de las personas que contestaron la encuesta son desarrolladores inmobiliarios. Entre el 16 y el 15% tomando como promedio México y LATAM. Estamos hablando de gente que participa en la industria, arquitectos cerca de un 10%, constructoras y todas las personas que están involucradas. Pero lo más importante es entender que prácticamente el 50% de las personas que participaron son desarrolladores inmobiliarios. Tuvimos participación desde México hasta Argentina. Los únicos países que no están en la encuesta en LATAM son Brasil, es Venezuela. Son los únicos dos países que no participaron porque es una encuesta de habla hispana. Todos los demás tenemos participación y un buen número de encuestas por país. Ahora, ¿qué es lo que pasa y de qué giros nos están contestando la encuesta, que fue lo que más nos gustó? El 35% de las personas que participaron en la encuesta están enfocadas en desarrollo de vivienda vertical, o sea, en departamentos. El 25% en México, 26% en Latinoamérica son desarrolladores de vivienda horizontal. Después tenemos un 16% en México, 11% en LATAM de desarrolladores que están enfocados en el tema de retail y comercio, 11% oficinas en México, 10% en LATAM y 8% desarrolladores que están en la parte industrial y logística, tanto en LATAM como en México. Y en el último lugar tenemos la parte de hotelería y turismo, con un 9% en LATAM, 6% en México. Si se fijan, tenemos participantes de toda la industria, entonces eso va a hacer que los resultados sean mucho más ricos en información. Si quieren, empezamos a platicar y vamos a empezar con lo que está pasando en México y qué se espera de México, que eso es lo más relevante. El primer tema es entender, en base a lo que percibe el mercado y en base a lo que percibimos todos los que estamos en este mundo inmobiliario, cuáles son los giros que van a dominar en este 2024. Es claro que el 2024 sigue teniendo dos grandes ganadores. El primero es la parte industrial y logística en México. En México, el año pasado, el 41% de los participantes pensaba que industrial y logística iba a ser el sector más importante, prácticamente empatado con vivienda vertical. Este año, el 51% de los participantes entienden que el giro más importante es el industrial y logística, versus un 37% que en este caso es vivienda vertical, que es segundo lugar. ¿Cuáles están rezagados? Vivienda horizontal, el año pasado fue 11%, este año 8% bajó. Retail y comercio se está recuperando, ¿sí?
Oficina sigue siendo el sector más rezagado y la parte de hotelería y turismo se vuelve a rezagar porque está teniendo una pausa también importante. Entonces, en México, ¿qué es lo que esperamos? Que Industrial y Logística marque la pauta en el país de cómo se va a desarrollar el mundo inmobiliario, seguido por la parte de vivienda vertical. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica no tiene los mismos resultados, no tiene las mismas condiciones geográficas, eso hace que los resultados sean completamente diferentes. Si bien Industrial y Logística creció de 7% al 13%, pero lo más importante en Latinoamérica sigue siendo la parte de vivienda vertical, seguida por vivienda horizontal, que si bien ha sido segundo lugar, decreció de un 35% a un 20%. La parte de vivienda vertical toma una relevancia bien importante dentro de la TAM, también en México, simplemente que en México el factor industrial se vuelve mucho más relevante. Ahora, ¿cuáles son, cuáles son los objetivos o qué es lo que está viendo el mercado inmobiliario para poder establecer un mercado de real estate saludable? ¿Qué es lo que necesitamos implementar en esta industria para que en México y en Latinoamérica tengamos algo bueno y que todo el mundo podamos hacer negocio? En primer lugar, en México, lo que se necesita o lo que la gente dice que tenemos que hacer es generar y mejorar la infraestructura energética, hidráulica y de transporte y de comunicaciones. ¿Por qué es la respuesta? Pues es muy claro, pues está ligado directamente a la falta de infraestructura que el desarrollo inmobiliario industrial está requiriendo y que hoy en día estamos rezagados. En segundo lugar, en México, obviamente seguimos pensando que la creación de planes urbanos de desarrollo de largo plazo que nos ayuden a densificar y reactivar espacios o centros de ciudad sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque en segundo lugar también estamos analizando que la vivienda vertical es el segundo giro más importante en México y sin nuevos planes de desarrollo, que lo hemos hablado infinitamente, mejorando densidades y mejorando programas de edificación, no vamos a poder lograr ese tema. En tercer lugar, en México es la creación, gestión y sobre todo simplificar las nuevas regulaciones para el desarrollo inmobiliario que nos permitan facilitar los trámites y los permisos. Hay que crear nuevos planes para facilitar la tramitología que en ciertas ciudades de México se ha vuelto un dolor de cabeza. Nuevos productos hipotecarios en México no sale relevante, reactivar la falta de vivienda económica no sale relevante y los incentivos fiscales tampoco son relevantes. En México tenemos, digamos, claro o identificado las necesidades que tenemos en el mundo inmobiliario. Primero, necesitamos más y mejor infraestructura. Segundo, necesitamos planes claros y bien hechos para las ciudades y eso que esté ligado a mejores regulaciones para que el mercado inmobiliario sea mucho más dinámico. Ciudades que en este último año han estado completamente paralizadas por el segundo y el tercer tema, podemos agarrar muchas. Una, Ciudad de México, que lleva muchos años paralizada, y el segundo ejemplo es Monterrey, en donde los cambios de regulación han paralizado prácticamente el estado. En Latinoamérica, el tema de infraestructura energética, hidráulica y de transporte de comunicaciones, a la hora que la parte industrial no está relevante, no sale como primer lugar. La primera y la más importante, entendiendo que los otros giros tienen mucha importancia, pues en este caso es la creación de planes de desarrollo urbano que permitan densificar las ciudades de una mejor forma. Y en segundo lugar, la parte de productos hipotecarios. Entendemos que en México, teniendo diferentes programas federales de vivienda bien implementados desde hace mucho tiempo, la parte de productos hipotecarios traemos un avance significativo contra otros países y ese rezago financiero lo seguimos viendo en Latinoamérica y por eso sale en segundo lugar. Y en tercer lugar, la parte de permisos, también importante en Latinoamérica, al igual que en México, y los otros factores empiezan a bajar significativamente. Ahora, ¿cuáles son los factores claves que van a impulsar o que afectan al mundo inmobiliario? En México, en primer lugar, tenemos el tema nearshoring, la cercanía con Estados Unidos y ese comercio internacional nos implica una generación importante de economías que van a desarrollar o detonar el mundo inmobiliario. Eso es en primer lugar. Segundo tema, la inseguridad pública. El tema de inseguridad en México está volviendo un factor bien relevante. El tercer lugar es la obtención de capital privado para poder desarrollar estrategias de preventa, sobre todo en los productos de vivienda vertical. La flexibilidad de esquema de pago a compradores para obtener capital de arranque también es bien importante y después empezamos a ver otras opciones como las legislaciones, el refinanciamiento y la presencia de algunos gobiernos de izquierda que generalmente
alentan la economía. Si nosotros comparamos los factores en la TAM, podemos decir que hay ciertos elementos que prácticamente quitando el tema de nearshoring los vemos prácticamente similares. Todos tienen prácticamente la misma escala. El tema de nearshoring se vuelve una escala diferente. La inseguridad es bien relevante para todos los países latinoamericanos. Creo que es una preocupación bien importante. La flexibilidad y la implementación de esquemas flexibles para nuestros compradores es relevante y obviamente el capital privado sigue siendo relevante. Las tres principales se repiten en las dos zonas. Ahora, ¿cuáles son las 6 principales tendencias para los próximos años? O sea, ¿qué vemos que va a cambiar? ¿Qué vemos que va a impulsar el mundo inmobiliario? Primer tema, en México seguimos con el mismo tema que es la parte de nearshoring, la relocalización de la cadena productiva en términos generales hacia el consumidor y Estados Unidos. El segundo tema, los cambios en las preferencias de mercado en cuanto a metrajes, en cuanto a funcionalidades y en cuanto a las nuevas preferencias que estamos viendo después del 2020 que cambió el mundo inmobiliario. El tercer tema en México es el cambio, el crecimiento demográfico. Estamos viendo cómo los cambios demográficos están generando nuevos productos. Y el otro es la redensificación y regeneración de centros urbanos. En las ciudades en donde hemos visto ese tema, hemos visto cómo el mercado inmobiliario ha crecido de una forma importante. Esas son las principales. Ahora, ¿cómo pronosticas el lanzamiento de nuevos proyectos en términos generales? ¿Qué está pasando? ¿Qué están pensando los desarrolladores? En México, la parte industrial y logística nos sorprende bastante. ¿Por qué? Porque las personas están pensando ya en incorporar o incursionar en este mundo inmobiliario que muchos no estaban. Entonces vamos a ver cómo la presencia de una gran cantidad de proyectos industriales de diversas características va a incursionar en el mercado mexicano. Segundo lugar, la parte de vivienda vertical, en donde de cierta forma en Latinoamérica viene un poquito más rezagado. En México vemos un poquito más de aceleración en comparación con Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles fueron los principales retos que nos enfrentamos el año pasado? ¿Qué fue lo más importante para los mexicanos y para los latinoamericanos en términos generales? El primer tema, el principal reto que tuvimos es el tema de los aumentos en los costos de construcción. Sigue en México siendo el año pasado el tema más importante. Segundo lugar, el incremento en el costo financiero, o sea, los aumentos en costo de construcción y el aumento en los costos financieros, sobre todo por las altas tasas de interés que tenemos en México, están pegando mucho al mundo inmobiliario. El tercer tema es un problema de gestión legal, disminución de ventas y disminución del poder adquisitivo son los principales elementos. Son factores externos que complican bastante el mundo inmobiliario en México. ¿Por qué? Porque la parte de aumento en costos de construcción y el aumento en el costo financiero son factores externos que no se pueden controlar. Y el tercero tampoco se puede controlar, que es la lentitud en los permisos y en toda la parte de gestión legal, que sigue siendo muy complicado. ¿Cuál es el tema más importante en Latinoamérica? Fíjense cómo es como un poquito inverso. En Latinoamérica el problema más importante que vemos es la parte de disminución en niveles de venta con respecto al año anterior. Lo vemos en diferentes países en donde los niveles de venta han bajado. Ecuador, Panamá, Colombia y en prácticamente toda Latinoamérica, a excepción de algunos países, vemos que las ventas a nivel global han descendido de una forma importante, ligado y entendiendo a las políticas públicas que hoy en día estamos viendo. El problema de ventas es bien diferente en México, en el resto de Latinoamérica. En México no vemos un problema de ventas, en México vemos un problema de costos y de financiamiento. En Latinoamérica, segundo lugar, vemos ligado mucho a los aumentos de costos de la construcción que dieron un salto hace 2 años. Ha pegado mucho al poder adquisitivo, los países no están creciendo, los países están subiendo tasa de interés, el consumidor tiene menos poder adquisitivo y eso hace que las ventas bajen. En México tenemos un problema de financiamiento y aumento de costos de construcción ligado al tema de permisos, y en Latinoamérica vemos un problema más de poder adquisitivo y niveles de venta. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál considera que será el desempeño del mercado en su país? Sí vemos que en México hay una percepción mucho más positiva que el año anterior. La realidad de las cosas es que el 14% piensa que va a haber un fuerte crecimiento.
el 49% hay un crecimiento modesto, pero al final crecimiento, y eso nos deja con una participación arriba del 50%, en donde prácticamente todos pensamos, o la gran mayoría piensa, que por lo menos va a crecer algo. Contracción modesta y contracción fuerte únicamente el 15% de la muestra, que eso nos deja de una forma con una expectativa bastante positiva. En Latinoamérica son un poco más conservadores, vienen de un año malo en ventas, entonces prácticamente la mitad del mercado piensa que va a crecer, otro porcentaje como el 28% se mantiene igual, y estamos hablando de un 28% que piensa contra un 15% en México, que su economía o el mundo real estate va a decrecer en general. Ahora, vámonos a un repaso rápido de cómo pronosticamos que va a ser el comportamiento de los siguientes elementos que afectan puntualmente al desarrollo inmobiliario. Vamos primero, repasamos rápido. Crecimiento del país, este año vamos a crecer en México, eso es lo que se espera, vamos a tener un crecimiento. Segundo, los costos de construcción y la inflación sí van a tener un incremento también. Los impuestos también van a tener un incremento. Los aranceles y los conflictos comerciales con otros países también van a tener un ligero incremento. La tasa de interés va a bajar, o sea, se espera que la tasa de interés empiece a bajar, empiece a ceder. La disponibilidad del crédito empiece a subir ligado a la baja de la tasa de interés, y los niveles de venta o la demanda de unidades va a empezar a crecer también. Entonces, en términos generales, vemos que los factores en general van mejor y están a favor del ciclo inmobiliario, a excepción de los impuestos y a excepción de la relación comercial que podemos tener con otros países. ¿Cómo se comporta la inflación? La inflación este año en México se espera que esté alrededor del 4%. En el 2022 tuvimos una inflación del 7.9% contra 5.5%, va a seguir bajando. Y la tasa de interés se espera que ya hoy en día a niveles de 11.4%, se espera que empiece a ya ceder y empiece a bajar en correlación con la tasa de interés de Estados Unidos, que también se espera que empiece a bajar. ¿Cuál es la tasa de interés en Latinoamérica? De 7.6 en promedio contra 11.4 que tenemos en México, una tasa de interés mucho más alta contra los otros países. La buena noticia es que estamos en 11.4, se espera que no sube, empiece a descender, y que la inflación también empieza a ceder en México, y en Latinoamérica también está descendiendo de una forma importante. El PIB en general, prácticamente en todos los países estamos viendo sigue habiendo crecimiento, no tan acelerado como en los últimos 2 años, tampoco hay que decir que tenemos tanto crecimiento. En México en el 2022 crecimos 3.9%, el 2023 3.2%, y se espera que en el 2024 únicamente crezcamos 2.4%. Panamá crece, no tanto, Colombia crece un poquito más que el año pasado, y prácticamente todos los países de Latinoamérica están creciendo arriba, prácticamente cercano al 2%. Ahora, hablemos de financiamiento y las barreras que hoy en día tenemos en el financiamiento. Le preguntamos a todas las personas cuáles son las principales barreras que identifican hoy en día para poder obtener financiamiento. En México, en primer lugar, vemos el costo de la deuda ligado a la tasa de interés, que también en México y en Latinoamérica es el factor número 1. En México, el segundo lugar, vemos el tema de garantías solicitadas, avales, propiedades y algunas otras cosas que están pidiendo como requisitos. Los requisitos han aumentado y cada día son más complicados de poder lograr. Y en tercer lugar, en México tenemos la parte de los términos y condiciones que hoy en día están poniendo los bancos. No son los mismos créditos, tienen condiciones diferentes, tienen variables diferentes que no necesariamente están en favor del desarrollador. Y el último es la parte de tiempos de respuesta. En Latinoamérica vemos una tendencia muy similar, en donde todo el mundo se queja del costo de la deuda, de que las condiciones no son las mismas, de que los bancos son muy lentos y que nos piden más requisitos. Eso nos lleva a que la siguiente pregunta, que es la de ¿estás dispuesto o piensas solicitar o implementar algún financiamiento previo al crédito a la construcción para hacer tu proyecto más dinámico? Haya crecido una participación bien importante. En México prácticamente la mitad de las personas están pensando ya buscar alguna fuente alternativa previa al crédito a la construcción, y en Latinoamérica el 40%, que también nos lleva a la siguiente respuesta. ¿Cuáles van a ser las principales fuentes de fondeo? Y fíjense cómo la parte de capital privado, preventas, aportación de tierra y hasta créditos mezanín está tomando una relevancia bien importante
en detrimento de los créditos puentes o los créditos a la construcción, que en este caso es el crédito a la construcción otorgado por los bancos, es el más económico, es el más institucional, pero también hoy en día es el más complicado de poder lograr. Vemos un panorama todavía un poquito incierto en ese sentido. Eso aumenta costos, eso aumenta costo financiero, eso hace que los proyectos sean menos competitivos y eso hace que el mundo inmobiliario empiece a batallar en esa parte. Esperemos que este elemento para el próximo año empiece a bajar. La esperanza de que la tasa de interés baje y que ligado a una inflación a la baja también empiece a bajar. Entonces esperemos que esta variable empiece a suavizarse con el tiempo. Preguntando puntualmente, porque siempre es importante ver el tema de tendencias, si han utilizado el tema de crowdfunding. La verdad es que va avanzando de una forma a lo mejor menos rápida de lo que nosotros esperaríamos, pero en 2022 el 8% de las personas dijeron que han utilizado alguna vez un tema de crowdfunding. Hoy en día estamos hablando del 15%. En Latinoamérica este año dimos un paso atrás, ligado directamente también al costo y también directamente ligado a la menor cantidad de proyectos que tenemos hoy en día en el mercado. Y ya proyectando y estás pensando utilizar alguna fuente alternativa, pues obviamente prácticamente la mitad de los desarrolladores en México y en Latinoamérica ya están buscando opciones alternativas de financiamiento. Ahora, les preguntamos también por qué no utilizas el crowdfunding. Pues el primer tema es el desconocimiento de cómo funciona la solución, y el tema es la falta de regulación en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, porque en México sí existe una regulación que regula el tema del crowdfunding. Y con eso terminamos la parte de panorama general. Ahora vayamos y analicemos el sector de vivienda. Vamos a revisar cada uno de los segmentos inmobiliarios a detalle para ver qué es lo que está pasando. Primero, empecemos con vivienda. ¿Qué está pasando con vivienda? ¿Qué es lo que esperamos o cuál es el porcentaje o la tasa de crecimiento que esperamos en cada uno de los segmentos de vivienda? Empecemos desde la parte social hasta el segmento Premium Plus. Si ustedes se fijan, en todos los segmentos en México estamos teniendo crecimiento bien importante. En todos los segmentos, en social tenemos un 15% de crecimiento, en el económico 23%, en donde más crecimiento se espera es en la parte central de la parte de vivienda, 26% en el segmento medio, 27% en el segmento residencial, Residencial Plus también un crecimiento importante, 29%, Premium 30% y Premium Plus 30% de crecimiento. Sin embargo, residencial y medio son los que mejor desempeño tendrán, aunque todos se vienen recuperando. En Latinoamérica tenemos un crecimiento prácticamente en todos los segmentos. Sí podemos decir que la curva de crecimiento está un poquito más pegada a la parte media baja del segmento de vivienda en Latinoamérica versus en México, en donde la parte central vemos que tiene más crecimiento y tiene una mejor percepción para este año. Ahora, ¿cuáles son los mercados más importantes de vivienda que estamos viendo? ¿A qué nichos de mercado vamos a atacar? Y pues de cierta forma aquí nos quedamos un poco preocupados con la respuesta que estamos viendo. La generación en México, la generación millennial tiene un porcentaje importante, 47%. La generación X de 40 a 59 años todavía tiene una parte importante. Y los otros segmentos como la generación centennial o la generación gamma siguen sin tener una participación relevante en la percepción del mercado. Lo mismo pasa con Latinoamérica. Es importante entender los tamaños que tenemos en la generación Z y la generación alfa, que ya muchos son población económicamente activa. Lo importante es que ya estamos entendiendo, desde hace muchos años venimos diciendo que la generación millennial es la más importante en tamaño, en volumen, en participación, y vienen dos adicionales que también creo que es importante que voltemos a ver. La generación X decreciendo, también es importante entender que su ciclo inmobiliario irá en decadencia en los próximos años, en lo que resta de esta década. Ahora, ¿qué estrategias resultaron exitosas este año para incrementar el nivel de ventas? En primer lugar, en México es la digitalización de los canales comerciales, tanto en México como en Latinoamérica. Estamos viendo una evolución bien importante a la digitalización del proceso comercial, de implementación de nuevas herramientas y de todo el tema PropTech, que está avanzando de una forma bien relevante. ¿Qué cambios implementaron los desarrolladores en sus productos específicamente? La anterior fue
ligada al proceso comercial, esta es una pregunta ligada al producto. El primero y lo más importante que me deja muy tranquilo es el replanteamiento y la modificación de precios y de tamaño de producto, alineándose a las nuevas condiciones de mercado. En segundo lugar, vemos integración de nuevos conceptos y tendencias dentro del proyecto. Es un tema que nosotros como 4S empujamos mucho, la integración de procesos, de conceptos ligados a un nicho de mercado que lo acabamos de ver. Y en tercer lugar es replanteamiento y modificación de amenidades ligadas también a todo lo que estamos viendo con el replanteamiento del producto. Cuando replanteas el producto, entiendes nuevos mercados, obviamente hay que alinear todos los elementos que tenemos hoy en día, ¿no? Introducción de nuevos espacios también para home office, homeschool, algunos otros elementos, nuevas tendencias ya se están implementando en los nuevos productos. Ahora, ¿cómo aumentaron los precios? Pues prácticamente en todos los segmentos estamos viendo un aumento más o menos promedio del 35% a nivel general. Sí vemos que los productos más pegados a la parte Premium Plus tuvieron un aumento mucho más marcado que el segmento social económico, en donde apenas están rozando los 30%. En Premium Plus vimos precios por metro cuadrado arriba del 40%. Conforme vamos aumentando el segmento, los precios por metro cuadrado fueron mucho mayores. Ahora, hablemos un poquito del subsegmento de vivienda en renta o el famoso multifamily, como se le llama en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con la demanda que tenemos hoy en día? La realidad de las cosas es que estamos identificando en prácticamente términos generales en todos los países y sobre todo en México que hay una demanda importante. Lo que no tenemos es suficiente oferta hoy en día para este segmento que ataca los segmentos Centennials y los segmentos Alpha que ya acabamos de platicar hace unos momentos. Falta producto, que las condiciones que estamos viendo que poco a poco irán cambiando nos ayudarán a ofrecer este tipo de productos. Por último, ¿qué pasa con el cumplimiento de meta de ventas? Se cumplieron las metas de venta para cada uno de los desarrolladores el año pasado. La realidad es que únicamente el 6% de los desarrolladores menciona que cumplió la meta de ventas por encima de los objetivos establecidos. El 34% los cumplió, alcanzó los resultados esperados, y el 60% nos dice que no se cumplieron las metas esperadas. De ese 60%, les preguntamos, oye, ¿cuál fue tu nivel de ventas en base a la meta establecida? Y estamos viendo que en promedio tenemos un 72% de cumplimiento. O sea, nos está faltando 28 puntos para poder llegar a la meta completa. Y si traspasaron la meta de ventas, pues vemos que tampoco es un número tan alto. Se tuvo un cumplimiento del 107%, de lo que se tenía establecido. Vamos ahora con la sección de retail y comercio. Vamos a platicar de este segmento. ¿Qué es lo que pasa? Y les preguntamos a todos nuestros desarrolladores y a la gente que participó en la encuesta, ¿cuál consideran ustedes que es el formato que más éxito tuvo durante el 2023? Vemos que el tema del Lifestyle Center sigue teniendo una participación importante. Básicamente lo que aprendimos este año es que prácticamente todos los formatos en 2023 fue un año bastante positivo. El año pasado sí veíamos como el Community Center y el Lifestyle Center tienen una mayor participación. Este año todos crecieron, todos se mantienen más o menos igual y todos los formatos han logrado cierto grado de estabilidad. No así en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica vemos que el formato Stream Mall está teniendo una revolución bien importante. El tema de home office está haciendo que los formatos Stream Mall, sobre todo en Latinoamérica, estén teniendo una participación bien relevante, y en Latinoamérica vemos unas sensaciones completamente opuestas a lo que estamos viendo en México. Ahora, les preguntamos también qué pasa con las afluencias. Las afluencias, la cantidad de personas que van y visitan sus centros comerciales. Prácticamente en México el 50% de las personas que participaron dijeron que la afluencia en sus proyectos aumentó, eso es positivo. El 37% se mantuvo igual y únicamente el 14% disminuyó. De ese 49% que dijo la mitad de las personas que participaron en la encuesta en donde la afluencia aumentó,
vemos que la afluencia aumentó 78% en formato Fashion Mall, 71% en formato Strip Mall, 63% en Community Centers y 76% en Lifestyle Center, o sea, una afluencia bien relevante. Ahora, ese 14%, ¿cómo disminuyó? 30% en Fashion Mall, 30% en Strip Mall, 32% y 44% en Lifestyle Center. Ahora, ¿cuáles son los giros que están empujando el retail en Latinoamérica y en México? En México principalmente gastronomía sigue teniendo una participación bien relevante, como un 20% de las respuestas, en LATAM 26%, segundo lugar el tema fitness, tercer lugar la parte médica, cuarto lugar la parte de entretenimiento y quinto lugar cuidado personal, que se mantiene igual que el año pasado, y prácticamente en la TAM también tenemos las mismas respuestas, un poquito más extrapolado el tema de fitness y el tema gastronómico. Ahora, el tema de metros cuadrados, en donde hemos perdido metros cuadrados y seguimos teniendo como 2 o 3 giros perdedores. La parte de interiorismo tiene una reducción importante en los metros cuadrados. Fast fashion también está teniendo una contracción y las tiendas departamentales están teniendo una alta contracción en metros cuadrados que se han perdido en ocupación en los espacios comerciales. Ahora, les preguntamos a la gente que tiene espacios comerciales cómo se ha comportado el precio. Prácticamente el 50% de la gente nos dice que los precios aumentaron en este 2023. Vemos un segmento retail recuperándose, un segmento retail aumentando de una forma acelerada, con unos cambios importantes en comparación con época prepandémica, en donde los giros eran diferentes, los precios eran diferentes, la afluencia es diferente. Ya eso se está recuperando, pero sí ha cambiado la interacción entre los diferentes giros y las personas cómo consumen. Ahora, ese 50% que aumentó el precio, ¿cuánto aumentó? 49% en Fashion Mall, 39% en Street Malls, 39% en Community Centers y 52% en Lifestyle Center, siendo el giro todavía o el formato más popular, ¿no? Los que dijeron que disminuyó, que únicamente fue el 10%, la verdad es que vemos disminuciones muy chicas. Entonces eso habla de una franca recuperación otra vez del mercado de retail. Ahora, ¿cuáles son las tendencias dominantes que vemos para el 2024 en retail? Y desde hace mucho tiempo la parte de centros comerciales con usos mixtos en comunidades planeadas sigue siendo el primer lugar en México, en segundo lugar en Latinoamérica. En primer lugar en la TAM es el tema de centros comerciales con enfoque gastronómico, que es su segundo lugar en México. Y el centro comercial con enfoque en entretenimiento y eventos culturales en tercer lugar en México. Entonces, en México el tema de usos mixtos, comunidades planeadas, el tema gastronómico, el tema entretenimiento, marca la pauta puntual en este segmento. Ahora nos vamos al mercado de oficinas. Como hemos visto, es el mercado más golpeado y que menos se ha recuperado y que menos esperemos que se recupere este 2024. Y les preguntamos cómo se ha comportado la ocupación de los proyectos de oficinas. El 55% de los participantes nos dice que la ocupación ha disminuido y ha disminuido en un 37%. Solo el 14% nos dice que ha tenido un aumento de ocupación contra el año anterior en sus proyectos, un aumento del 61%. Entonces vemos que este segmento sí todavía está a la baja, no recuperándose como se esperaba. ¿Qué estrategias se implementaron en este año para poder aumentar la ocupación? Flexibilidad de contratos y obviamente ocupación de espacios como formatos de coworking ha sido lo más relevante. En algunos casos disminuir el tema del precio. Después del tema de la noticia, y era una pregunta importante, después del modelo de coworking en donde vimos que WeWork en Estados Unidos ha tenido algunas problemáticas financieras, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado de oficinas y qué va a pasar con el mercado de coworking? El 24% de los participantes nos responde en México que lo ve, no le ve ningún tema. O sea, sabemos que WeWork Latinoamérica no es lo mismo que WeWork Estados Unidos, entonces el 24% está conforme en donde el mercado se mantiene igual. El 19% sí cree que va a haber una disminución de oferta y también de demanda en el mercado. En tercer lugar pensamos que va a haber un crecimiento
en esta tendencia en donde va a haber ciertas empresas que van a cerrar operaciones, ¿no? Y por último, ¿cuáles son los retos del sector de oficinas? En primer lugar, el home office tanto en México como en LATAM. El segundo tema es el tema de ajustes y valores de alquiler y los porcentajes de ocupación que siguen siendo bastante bajos. Y por último lugar, tenemos la parte de sector hotelero. ¿Qué pasa con la parte de hotelería? La ocupación hotelera, hemos visto que en el 2023, sobre todo en el primer semestre del año, tuvo mejores números en comparación con el año 2022 en México. Entonces vemos una ocupación más o menos buena. Ahora, le preguntamos a las personas cómo ves la ocupación en los proyectos de hotelería en 2023. Fíjense cómo retail, cómo hotelería tienen prácticamente altos porcentajes en donde la ocupación promedio subió y oficinas vemos completamente lo opuesto, ¿no? El 55% de las personas que participaron nos dijeron que la ocupación hotelera en sus inmuebles subió. 55% dice que subió, es un número importante, únicamente el 9% dice que descendió. De ese 55%, el aumento fue del 61%, súper relevante, súper importante y habla del dinamismo que está teniendo otra vez la parte de hotelería. ¿Y cuáles son, digamos, los tipos de hospedaje más exitosos en 2024? El 28% considera que el formato Airbnb está teniendo una importancia bien relevante. El segundo es hotel tipo resort, hoteles business class, hoteles boutique. En cuarto lugar, el tema de glamping y los hoteles de lujo, gran turismo en último lugar en lo que está pasando en México y en Latinoamérica. ¿Qué estrategias se han implementado para impulsar el mercado hotelero? En primer lugar, el tema de promociones sigue siendo muy relevante tanto en México como en Latinoamérica. Y el segundo lugar, la creación de nuevas experiencias en los complejos, ¿no? La renovación y creación de nuevos conceptos es súper relevante. Y con eso prácticamente concluimos lo que está pasando hoy en día. ¿Cuál es la conclusión? Vemos un panorama inmobiliario 2024 mucho más positivo en México que lo que veíamos en 2023. Los dos grandes sectores que empujarán el mercado inmobiliario será la parte industrial y la parte de vivienda, en especial la parte de vivienda vertical. Existen muchos retos para el mercado mexicano. En primer lugar, la falta de infraestructura y su relación con el gobierno. Y en tercer lugar, la parte de creación de planes de desarrollo urbano que mejoren las ciudades y que faciliten la tramitología para que los desarrolladores puedan avanzar de una forma más rápida. Existen otros factores que parece que están cediendo un poco, como es la parte de costos y la parte de financiamiento, que harán que el mercado inmobiliario sea mucho más dinámico y eso permita tener unos mejores resultados en 2023. Vivienda lo vemos estable en todos sus segmentos, vienen bajando los inventarios, falta mucho producto, es una buena época, la población sigue creciendo, nada más hay que entender a qué segmento le vamos a querer vender y readaptarnos de una forma rápida. La parte de retail viene recuperándose, a lo mejor no tan rápido como esperaríamos, pero viene recuperándose ya con pasos cada vez mucho más acelerados. La parte hotelería va muy bien, entonces vemos que todos los giros en México están teniendo buenos resultados. Sigue siendo un año complicado para oficinas, en donde es importante entender qué es lo que está pasando con esos metros cuadrados que están perdiendo ocupación y están perdiendo inquilinos de una forma constante. Porque si hay un 14-15% de personas o de proyectos que están ganando ocupación y tendremos que eso analizarlo de una forma mucho más detallada. Se espera un mejor 2024 que un 2023. Esperemos que las condiciones macroeconómicas nos ayuden y esperemos que el próximo año estemos platicando de un año muy exitoso. Un placer estar con ustedes y gracias por estar aquí una vez más en una de las pláticas que siempre estamos encantados de poder participar y compartir con ustedes. Les mando un abrazo, muchas gracias.